La prometida del duque. Saga Los dos duques de Windham 2 por Julia Quinn. Capítulo 13. 4 días después. Pasada la primera conmoción, Thomas comprendió que su abuela tenía razón en una cosa. Un viaje a Irlanda era la única solución al problema. La verdad debía salir a la luz, por desagradable que fuera. Era posible que, con el debido estímulo, el señor Audley estuviera dispuesto a renunciar a su derecho al título, aunque dudaba que la duquesa viuda permitiera eso. Pero él tenía claro que no encontraría jamás la paz si no sabía quién era realmente, y no se creía capaz de continuar en su puesto si sabía que éste pertenecía legítimamente a otro. Toda su vida había sido una mentira. Nunca había sido el duque de Windham, nunca había sido ni siquiera el heredero. Eso significaría que, bueno, realmente era la única parte divertida de todo, pues su padre tampoco había sido nunca el duque. Una circunstancia como esa casi le hacía desear que su padre estuviera vivo solo para ver su reacción. ¿Tendrían que cambiar la inscripción sobre su lápida? Pensó. Probablemente sí. Entró en el saloncito que daba a la fachada de la casa y se sirvió una copa. Era posible que disfrutara haciendo borrar el título de la lápida de su padre, pensó. Era bueno saber que podría haber un poco de diversión en todo ese asunto. Fue a situarse junto a la ventana para mirar afuera. Iba a esa salita con frecuencia cuando necesitaba soledad. También podía estar solo en su despacho, lógicamente, pero ahí estaba rodeado de libros de contabilidad y correspondencia, todos recordatorios de tareas aún no terminadas. En esa salita podía simplemente pensar. Tenía la impresión de que sentía menos aversión por su primo que antes. En los 4 días transcurridos desde que lo encontrara en el salón con Amelia, las conversaciones entre ellos habían sido muy corteses, pero seguía pareciéndole poco serio. Sabía que en otro tiempo Audley fue un oficial del ejército y como tal tenía que haber actuado con prudencia y juicio, pero él tenía serias dudas de su capacidad para dirigir un ducado con la diligencia necesaria. ¿Comprendería que de él dependerían el sustento y la misma vida de cientos de personas? ¿Sentiría los antecedentes históricos de su puesto, el patrimonio, el legado, el pacto tácito con la tierra, las piedras, la sangre que había alimentado la tierra generación tras generación? Windham era algo más que un título que se añadía al apellido. Era... Se sentó en su sillón de piel favorito y cerró los ojos angustiado. Era él era Windham, y no tenía ni idea de quién sería cuando se lo arrebataran todo, y se lo arrebatarían. De eso estaba más y más seguro cada día. Audley no era estúpido, no los llevaría por todo el camino a Irlanda, por el amor de Dios, si en el destino no los estuviera esperando la prueba de su legitimidad. Audley tenía que saber que lo colmarían de privilegios y dinero, aun en el caso de que hubiera declarado que su madre era una ramera del puerto a la que su padre conoció solo durante 3 minutos. Su abuela estaba tan absolutamente fascinada por la idea de que su hijo favorito hubiera engendrado un hijo, que fuera o no legítimo, le daría fondos para que tuviera ingresos toda su vida. La vida de Audley sería segura y muchísimo menos complicada si fuera ilegítimo, y eso significaba que no lo era. En algún lugar de Inglaterra había una iglesia en donde estaba la prueba del matrimonio entre Lord John Cavendish y la señorita Louise Galbraith, y él sabía que cuando le encontraran, de todos modos, él sería el señor Thomas Cavendish, caballero de Lincolnshire, nieto de un duque, y eso sería todo en cuanto al parentesco. ¿Qué haría entonces? ¿Cómo ocuparía sus días? ¿Quién sería? Miró su copa. Ya se la había bebido hacía rato, y le parecía que era la tercera. ¿Qué diría Amelia? Le había dicho que no abusaba de los licores, y eso era cierto, normalmente, pero esos últimos días su vida distaba mucho de ser normal.
Tal vez ese sería su nuevo hábito. Tal vez así llenaría sus días, en la innoble búsqueda del olvido, bebiendo coñac suficiente para poder olvidar que no sabía quién era, ni lo que poseía, ni cómo debía actuar. Como tampoco sabía, pensó, riendo apenado, cómo iban a actuar los demás con él. Ah, sería divertido, sinceramente, observar a los miembros de la alta sociedad tartamudear y moverse nerviosos sin saber qué decir. Qué diversión más morbosa sería hacer acto de presencia en algún evento en el salón de reuniones y bailes de Lincolnshire. En Londres sería aún peor. Y luego estaba Amelia. Tendría que romper el compromiso, suponía, o al menos insistir en que lo rompiera ella, puesto que un caballero no podía dar el primer paso para disolver un contrato de compromiso. Pero sin duda, ella no lo desearía a él, y mucho menos lo desearía su familia. A Amelia la habían criado para ser la duquesa de Windham, tal como a él lo criaron para ser el duque. Eso ya no era una posibilidad, pues dudaba de que Audley se fuera a casar con ella, pero había muchos otros títulos en el país y bastante pares del reino solteros. A Amelia le iría mucho mejor casándose con uno de ellos que con un plebeyo sin un penique y ninguna habilidad útil. Es decir, ninguna habilidad útil aparte de la de poseer y administrar inmensas extensiones de terreno y un castillo. Amelia cerró los ojos, vio su cara, la viva curiosidad en sus ojos, las tenues pequitas que le salpicaban el puente de la nariz. El otro día había deseado besarla, más de lo que le apeteció en el momento. Yacía en la cama despierto pensando en ella, preguntándose si ahora la deseaba solo porque ya no podía tenerla. Pensaba en quitarle el vestido, en adorarla con sus manos y labios, explorar su piel, conquistándola, en contar las pecas que sin duda debía de tener debajo de la ropa. Amelia. Se sirvió otra copa en su honor. Le pareció correcto, puesto que fue la cerveza lo que los reunió la última vez. El coñac que estaba bebiendo era bueno, potente y meloso, una de las últimas botellas que le quedaban de las compradas antes de que fuera ilegal traerlas de Francia. Levantó la copa. Ella se merecía un brindis con el mejor coñac, y tal vez otro más, decidió, cuando terminó de beberse la copa. Sin duda, Amelia valía 2 copas de coñac, pero cuando se levantó para ir a coger el decantador, oyó voces en el vestíbulo. Grace hablaba con alguien y parecía feliz. ¿Feliz? Desconcertante. No lograba imaginarse un sentimiento tan simple y sin trabas. En cuanto la otra voz, solo le llevó un segundo reconocerla. Era de Audley y daba la impresión de que deseaba seducirla. Maldición. A Grace le gustaba Audley. Esos últimos días había visto cómo se ruborizaba en su presencia y se reía de sus bromas. Ella tenía derecho a enamorarse de quien quisiera, por supuesto, pero, caray, ¿de Audley? Lo sentía como el peor tipo de traición. Sin poder contenerse, se dirigió a la puerta. Estaba ligeramente entreabierta, lo bastante para oír sin ser visto. —¿Que puede llamarme Jack? —estaba diciendo Audley. —No, creo que no —dijo Grace, pero al parecer lo dijo sonriendo, como si no lo dijera en serio. —No se lo diré a nadie. No. Una vez me llamó por mi nombre. —Eso fue un error —dijo ella, aunque en tono coqueto. Thomas salió al vestíbulo. Ciertas cosas simplemente no se pueden tolerar. —Desde luego —corroboró Thomas. Grace hizo una brusca inspiración y lo miró con un grado de horror que él encontró satisfactorio. —¿De dónde demonios ha salido? —masculló el señor Audley. —Simpática conversación —dijo Thomas con voz arrastrada y burlona. —Una de muchas, supongo. —Estaba escuchando —dijo Audley. —¡Qué vergüenza! —Excelencia, yo... Vamos, por el amor de Dios. Si podía llamar Jack a Audley, bien podía volver a llamarlo por su nombre a él. —Thomas, ¿no lo recuerdas? Me has llamado por mi nombre más de una vez.
Sintió una punzada de culpabilidad al ver su expresión afligida, pero ésta se desvaneció al instante cuando Audley intervino con su frescura habitual. Sí, en ese caso, insisto que me llame Jack. Lo miró a él y se encogió de hombros. Es lo justo. Thomas se mantuvo muy quieto, sintiendo crecer en su interior una especie de furia negra, y cada vez que Audley hablaba, su tono era muy gracioso, su sonrisa llana, como si nada de lo que estaba pasando le importara. Eso le intensificaba el nudo negro en el vientre que le quemaba el pecho. La llamaré Grace, dijo entonces Audley mirándola. De ninguna manera, espetó Thomas. Su primo arqueó una ceja, pero continuó dirigiéndose a Grace. Siempre toma él las decisiones en su lugar. Esta es mi casa, replicó Thomas. Maldición, no se iba a desentender de él. Puede que no por mucho tiempo, dijo Audley. Esa era la primera vez que lo provocaba con un comentario de ese tipo y, por lo que fuera, lo encontró divertido. Miró a Grace, luego a Audley, y de pronto vio claramente con qué desesperación éste deseaba llevarla a la cama. Solo para que lo sepa, dijo, adoptando sin querer el tono y la sonrisa de Audley. Ella no viene con la casa. Su primo se tensó y echó atrás el mentón. Ah, pensó Thomas, un golpe directo, magnífico. ¿Y qué quiere decir con eso? El duque se encogió de hombros. Creo que lo sabe. Thomas, intercedió Grace. Él recordó la amargura que sentía hacia ella. Ah, volvemos al Thomas, ¿eh? Entonces Audley, con su habitual sentido del humor, miró a Grace y dijo: Creo que usted le gusta, señorita Eversley. No sea ridículo, repuso ella al instante, y Thomas pensó, ¿por qué no? ¿Por qué no le gustaba a Grace? Eso sería muchísimo menos complicado que su relación con Amelia, por la que cada vez se sentía más atraído. En todo caso, lo divertía que Audley creyera que le gustaba a Grace, así que se cruzó de brazos y lo miró altivamente a lo largo de la nariz. Su primo se limitó a sonreír con una expresión claramente de desafío. No querría impedirle que desatendiera sus responsabilidades. Ah, ahora son mis responsabilidades, mientras la casa siga siendo suya. No es solo una casa, Audley. ¿Cree que no lo sé? Thomas vio pasar por sus ojos algo diferente y totalmente nuevo. Era miedo, comprendió. A Audley lo aterraba hacerse con el título, y era normal, maldita sea. Comenzó a sentir un poco de respeto por él. Si sabía lo bastante para sentir miedo, bueno, por lo menos eso significaba que no era un tonto de remate. Si me disculpan, dijo, porque ya no sentía muy firmes las piernas. Era Cognac, sí, pero también el encuentro. Nadie era como debía ser, ni Grace, ni Audley, ni él. En especial, él. Giró sobre sus talones, entró en la salita de estar y cerró la puerta. De todos modos podía oírlos si hablaban, pero ellos no serían tan tontos como para continuar ahí. Se irían a alguna otra parte a reír y coquetear. Audley intentaría besar a Grace, y era posible que ella se lo permitiera, y serían felices, al menos ese día. Se sentó en su sillón y miró por la ventana, pensando por qué no podía llorar. Ese mismo día por la noche, Thomas estaba sentado ante el escritorio de su despacho, al que había ido con la aparente finalidad de ocuparse de sus asuntos, aunque en realidad había ido en busca de soledad. Esos días no disfrutaba mucho de la compañía de los demás, dado sobre todo que estos demás eran solamente su abuela, su primo recién encontrado y Grace. Sobre el escritorio tenía varios libros de contabilidad abiertos, con muchísimas columnas llenas de cifras escritas pulcramente por él mismo. Como es lógico, al administrador de Belgraves se le pagaba para que llevara esas cuentas, pero a él le gustaba hacerlo personalmente. Por lo que fuera, la información le resultaba más clara cuando él anotaba las cifras. Hacía unos años había intentado renunciar a esa costumbre, puesto que encontraba innecesario llevar 2 libros de cuentas,
pero tuvo una sensación semejante a la de que hubiera árboles que no le permitieran ver el bosque. Un duque tenía que ver el bosque. Windham era una responsabilidad inmensa, con propiedades por toda Gran Bretaña. ¿Audley comprendería eso? ¿Lo respetaría? ¿O se desentendería, dejando las decisiones en manos de los diversos administradores y secretarios, como había visto hacer a muchos de sus contemporáneos, normalmente con resultados desastrosos? ¿Podría un hombre cuidar de un patrimonio como Windham si no había nacido para hacerlo? Él era lo que representaba el ducado, pero claro, había tenido toda una vida para tomarle cariño y conocer bien sus tierras. Audley había llegado hacía solo una semana. ¿Sería capaz de entender lo que significaba todo aquello? ¿O sería algo que se llevaba en la sangre? ¿Habría puesto un pie en Belgrave y pensado, ajá, este es mi hogar? Muy probablemente estando ahí su abuela para recibirlo. Se frotó las sienes. Era preocupante. Todo podría derrumbarse. No de inmediato, eso sí. Él había llevado muy bien la propiedad para que ocurriera eso, pero con el tiempo, Audley podría arrasarlo todo sin ni siquiera tener la intención. No será problema mío, dijo Thomas en voz alta. Él no sería el duque. Demonios, era posible incluso que no siguiera viviendo en Lincolnshire. ¿No aparecería una propiedad no vinculada al título en el testamento de su abuelo? ¿Una casa pequeña cerca de Leeds que compró con la intención de enviar ahí a su hijo menor? Él no quería quedarse cerca para ver a Audley asumir su papel. Cogería esa otra propiedad y se libraría de todos ellos. Bebió un trago de la copa de coñac que tenía sobre el escritorio. Casi se había bebido toda la botella, lo que le producía cierta satisfacción. No le había sido fácil adquirirla y no deseaba dejarla ahí, pero el trago fue un recordatorio de ciertas funciones corporales, así que echó atrás el sillón y se levantó. En el rincón había un orinal, pero no hacía mucho había restaurado esa parte de Belgrave, instalando un cuarto de aseo con los últimos adelantos de la tecnología. Que lo colgaran si se privaba de ese placer antes de que lo embarcaran para Leeds. Salió al pasillo. Era tarde y la casa estaba silenciosa. Entró en el cuarto, hizo sus necesidades, se encontró un momento admirando las maravillas de los inventos modernos y salió para volver a su despacho, donde tenía la intención de pasar la noche, o al menos estar hasta que se acabara el coñac. Pero al volver, oyó sonidos que indicaban que había otra persona en pie. Se detuvo ante la puerta del salón rosa y se asomó. Sobre una mesa había un candelabro con una vela encendida que iluminaba la sala con su parpadeante luz. Grace estaba junto al escritorio del rincón del otro extremo buscando algo, abriendo y cerrando cajones, con una expresión de frustración en la cara. Se dijo que debía pedirle disculpas. Su comportamiento esa tarde había sido abominable. Eran muchos los años de amistad con ella para permitir que acabara así. Dijo su nombre y ella levantó la vista sobresaltada. Thomas, no sabía que todavía estabas levantado. No es tan tarde. Ella sonrió levemente. No, supongo. La duquesa se acostó, pero aún no se ha dormido. ¿Tu trabajo no termina nunca? Preguntó él entrando. No, dijo ella, encogiéndose de hombros en actitud resignada. Él la había visto hacer ese movimiento incontables veces, y la expresión con que lo acompañaba, algo pesarosa, algo sarcástica. De verdad, no sabía cómo ella podía aguantar a su abuela. La aguantaba porque tenía que aguantarla. No abundaban las oportunidades de empleo para las damitas de poca o ninguna fortuna. Se ha acabado el papel arriba. ¿Para cartas? Una carta de tu abuela. Yo no tengo a nadie con quien escribirme. Supongo que cuando Elizabeth Willoughby se case y se marche. Se interrumpió y estuvo un momento pensativa. La echaré de menos. Sí, dijo él recordando lo que le había dicho Amelia. Son buenas amigas, ¿verdad? Ella asintió. Ah, aquí hay papel, dijo, sacando un delgado montoncito de hojas. Entonces lo miró, haciendo un gesto de pesar. Ahora tengo que ir a escribir la carta de tu abuela. ¿Ella no escribe sus cartas? Preguntó él sorprendido. Cree que lo hace,
pero la verdad es que tiene una letra horrible. Nadie podría entender una sílaba de lo que dice. Incluso yo tengo dificultades para hacerlo, por lo que al final improviso al menos la mitad. Él se rió. Qué buena persona era Grace. Era raro que no se hubiera casado. A los caballeros los intimidaba demasiado su puesto en Belgrave. Era probable. Era culpa de él también, pensó, tan necesitado de que ella continuara siendo la dama de compañía de su abuela, que no había hecho lo debido, asignándole una pequeña dote para que pudiera encontrar marido y dejar ese empleo. Debo pedirte disculpas, Grace, dijo, avanzando hacia ella. ¿Por lo de esta tarde? No, por favor, no seas tonto. Esta es una situación terrible, y nadie podría culparte por muchas cosas, interrumpió él. Debería haberle dado la oportunidad de encontrar marido. Si lo hubiera hecho, ella no hubiera estado ahí cuando llegó Audley. Por favor, dijo ella esbozando una triste sonrisa. No se me ocurre nada de lo que necesites pedir disculpas, y te aseguro que, si así fuera, las aceptaría sin dudar. Gracias, dijo él. Le pareció que se sentía mejor, aunque no mucho. Entonces, puesto que siempre es posible encontrar refugio en lo obvio, añadió, dentro de 2 días partimos en dirección a Liverpool. Ella asintió. Me imagino que tienes mucho que hacer antes de que nos marchemos. Él lo pensó. En realidad, no. Esos últimos 4 días los había pasado suponiendo que volvería a Inglaterra sin nada, así que había trabajado como un loco, comprobando que hasta el último rincón de las propiedades Windham estuvieran como debían estar. No permitiría que nadie dijera que él le había hecho sabotaje al nuevo duque. Y ya lo había terminado todo. Aún faltaba por revisar un pedido de grano y supervisar la preparación de su equipaje, pero aparte de eso, había acabado su tiempo como duque. Casi nada, dijo, sin poder evitar una cierta mordacidad. Ah, dijo ella, al parecer sorprendida, no tanto por su respuesta como porque la había dicho. Eso es estupendo. Él se le acercó otro poco. Notó que ella comenzaba a sentirse incómoda y había bebido lo suficiente como para disfrutar un poco de la situación. Estoy practicando, ¿sabes? Ella tragó saliva. ¿Practicando? Sí, para ser un caballero ocioso. Tal vez debería imitar a tu señor Audley. No es mi señor Audley, replicó ella al instante. No tendrá que preocuparse. Continuó, pasando por alto su protesta. He dejado todo en perfecto orden. Se han revisado todos los contratos y se ha cotejado hasta la última cifra de cada columna. Si él lleva la propiedad a la ruina, será responsabilidad suya. Thomas, detente. No hables así. No sabemos si es el duque. ¿No lo sabemos? Por Dios. ¿A quién quería engañar? ¿A él o a ella misma? Vamos, Grace. Los dos sabemos qué encontraremos en Irlanda. No lo sabemos, insistió ella, aunque la voz le salió hueca, y él lo sabía. Avanzó otro paso. ¿Lo amas? Ella se quedó inmóvil. ¿Lo amas? Repitió él, perdiendo la paciencia. ¿A Audley? Sé a quién te refieres. Él casi se rió. Me imagino que sí. Estaban condenados, se dijo para sus adentros. Los dos. Amelia estaba perdida para él y Grace se había enamorado de Audley, nada menos. En ese aspecto no podía ocurrir nada. Él podría haber conseguido casarse con una mujer de la posición social de Grace, pero Audley no podría. Una vez que se convirtiera en el duque, tendría que casarse con una muchacha fea cuyo linaje fuera tan elevado como el suyo. Habría muchos escépticos y detractores. El nuevo duque necesitaría hacer un matrimonio brillante para demostrar a la sociedad que era digno del título. Además, Audley era un tonto irresponsable, claramente indigno de una mujer como Grace. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Preguntó, tratando de localizar la respuesta en la niebla de su cerebro. En Belgrave, 5 años. Y en todo este tiempo yo no he... Movió la cabeza. No sé por qué. Tomás,
dijo ella mirándolo recelosa. ¿De qué hablas? Que me cuelguen si lo sé. Rió amargamente. ¿Qué va a hacer de nosotros, Grace? Estamos perdidos, ¿sabes? Los dos. No sé de qué hablas. Ah, vamos, Grace. Eres inteligente y lo sabes. Ella miró hacia la puerta. Debo irme. Pero él le cerraba el paso. Tomás, yo... Y entonces él pensó, ¿por qué no? Bien podía dar por perdida a Amelia, y Grace, la buena, sensata y responsable Grace, estaba ahí. Era hermosa, siempre la había encontrado hermosa. Eso era una ventaja para ella. A un hombre sin un cuarto de penique a su nombre le resultaría más difícil salir adelante. Le cogió la cara entre las manos y la besó. Fue un acto desesperado, nacido no del deseo, sino del dolor, y continuó besándola, con la esperanza de que eso se convirtiera en otra cosa, de que si lo intentaba y se esforzaba el tiempo suficiente, se encendería algo entre ellos y él olvidaría. Detente, exclamó ella empujándolo por el pecho. ¿Por qué haces esto? Él se encogió de hombros impotente. No lo sé. Era la verdad. Yo estoy aquí, tú estás aquí. Me voy. Pero él seguía con una mano en su brazo. Debía soltárselo, sabía que debía hacerlo, pero no pudo. Tal vez ella no era la mujer adecuada para él, pero tal vez no era inadecuada del todo. Tal vez podrían arreglárselas entre los dos. Ay, Grace, ya no soy Windham, los dos lo sabemos. Se encogió de hombros, le soltó el brazo y movió la mano hacia ella. Fue como si por fin se permitiera rendirse a lo inevitable. Ella lo miró curiosa. ¿Thomas? Entonces, a saber por qué, dijo, ¿te casarías conmigo cuando todo esto acabe? ¿Qué? Exclamó ella horrorizada. Vamos, Thomas, estás loco. Pero no se apartó. Así pues, le puso un dedo bajo el mentón y le levantó la cara hacia la suya. ¿Qué dices, Grace? Ella no dijo sí, pero tampoco dijo no. Él sabía que estaba pensando en Audley, pero no le importó. Ella le parecía su única esperanza, su último intento para mantener la cordura. Se inclinó a besarlo otra vez, parándose a pensar en su belleza. Ese abundante cabello moreno y esos preciosos ojos azules deberían acelerarle el corazón. Si la apretaba contra él, con fuerza y exigencia, ¿se excitaría? ¿Se le endurecería el cuerpo de deseo y necesidad? Pero no la apretó contra él. No deseó hacerlo. Lo encontró incorrecto y se sintió sucio por pensarlo. Y cuando ella susurró, no puedo, y desvió la cara, no hizo nada para impedírselo o insistir. Simplemente apoyó el montón sobre su cabeza, abrazándola como podría abrazar a una hermana. Con el corazón oprimido susurró, lo sé. Excelencia. Thomas levantó la vista de los papeles que estaba mirando en su escritorio, pensando cuánto tiempo más podrían llamarlo así. Su mayordomo estaba en la puerta esperando su gesto de asentimiento. Ha venido a verle Lord Crowland, señor, dijo Penrith, con Lady Amelia. ¿A esta hora? Entrecerró los ojos mirando hacia el reloj, que inexplicablemente no estaba. Son las 9:30, señor, dijo Penrith, y el reloj se llevó a reparar. Thomas se tocó el puente de la nariz, que al parecer había absorbido el solo todos los malos efectos de la botella de coñac de la noche pasada. Por un momento creí que me había vuelto loco. Aunque la verdad, el reloj desaparecido habría sido el menos grave de todos los síntomas. Están en el salón rosa, señor, donde él había saltado a Grace solo unas horas antes. Fabuloso. Esperó a que Penrith se marchara para cerrar los ojos avergonzado. Por Dios, había besado a Grace. Había cogido a la pobre muchacha entre sus brazos y la había besado. ¿Cómo demonios pudo ocurrírsele algo así? Sin embargo, no podía lamentarlo del todo. En su momento le pareció una idea sensata. Si no podía tener a Amelia. Amelia.
Su nombre lo hizo volver de un salto al presente. Ella estaba ahí, no debía hacerle esperar. Se levantó. Había traído a su padre, lo que no era buena señal. Se llevaba bastante bien con Lord Crowland, pero no se le ocurría ningún motivo para que hubiera venido a visitarlo a esa hora tan temprana. Ni siquiera recordaba cuándo fue la última vez que estuvo ahí el conde. Esperaba que no hubiera traído a sus perros de casa. Le dolía demasiado la cabeza como para soportar sus ladridos. No tuvo que caminar mucho para llegar al Salón Rosa. Estaba en ese mismo pasillo. Cuando entró, al instante vio a Amelia sentada en un sofá, con una expresión que indicaba que preferiría estar en otra parte. Ella sonrió, pero la sonrisa fue más una mueca y él se preguntó si se sentiría indispuesta. Lady Amelia, dijo, aunque en realidad debería haber saludado a su padre primero. Ella se levantó y se inclinó en una leve reverencia. Excelencia. Ladeando ligeramente la cabeza, él la miró a los ojos. Volvían a estar verdes, con unas pintitas marrones en las orillas, pero ella no parecía encontrarse del todo bien. ¿Desde cuándo la conocía tan bien que era capaz de notar esos sutiles detalles en su apariencia? ¿Te pasa algo? Estoy bien, Excelencia. Pero a él no le gustó ese tono sumiso y formal. Deseaba de vuelta a la otra Amelia, la que estuvo mirando viejos y polvorientos atlas con él, con los ojos brillantes de entusiasmo por esos nuevos conocimientos, la que se rió con Harry Gladish a costa de él. Curioso, nunca había pensado que la disposición a tomarle el pelo sería algo que valoraría en una esposa, pero era así. No deseaba que lo colocaran sobre un pedestal. Desde luego, no deseaba que ella lo hiciera. ¿Estás segura? Preguntó, porque comenzaba a preocuparse. Estás pálida. Solo se debe al uso correcto de una papalina. Tal vez podrías decírselo a tu abuela. Sonrieron cómplices, y entonces él se volvió a saludar al padre. Lord Crowland, perdona mi falta de atención. ¿En qué puedo servirte? Lord Crowland no se tomó la molestia de recurrir a sutilezas de rigor y ni siquiera lo saludó. He perdido la paciencia contigo, Windham. Thomas miró a Amelia en busca de una explicación, pero ella no lo estaba mirando. Creo que no entiendo lo que quieres decir. Amelia me ha dicho que te marchas a Irlanda. Thomas pestañeó sorprendido. Amelia sabía que se iba a ir a Irlanda. Eso era una novedad para él. Te oí hablar con Grace, dijo ella tragando saliva, afligida. No era mi intención escuchar. Lo siento, no debería haberlo dicho. No pensé que él se enfadaría tanto. Hemos esperado mucho tiempo, bramó Crowland. Has tenido a mi hija colgando de una cuerda años y años, y ahora, cuando por fin creíamos que te ibas a dignar a fijar una fecha, me entero de que vas a huir a Irlanda. Pienso volver. A Crowland se le puso casi morada la cara. Tal vez esa ironía no había sido lo más acertado. ¿Cuáles son tus intenciones? Thomas hizo una larga y profunda inspiración por la nariz para obligar a su cuerpo a mantenerse calmado. ¿Mis intenciones? ¿En qué momento le estaba permitido a un hombre decidir que ya estaba harto? ¿Que estaba harto de ser amable, de intentar hacer lo correcto? Pensó en todo lo ocurrido esos últimos días. En general, lo había hecho bastante bien. No había matado a nadie, y Dios sabía que había tenido la tentación de hacerlo. ¿Mis intenciones? Repitió, flexionando la mano en el costado, la única señal exterior de su agotamiento y angustia. Hacia mi hija. Y sinceramente, eso lo llevó al límite. Dirigió una glacial mirada a Lord Crowland. No tengo intenciones respecto a ninguna otra cosa de tu esfera. Oyó la exclamación ahogada de Amelia, y aunque debería sentir remordimiento, no fue así. Durante esa semana lo habían arrojado al suelo, golpeado, zarandeado y pinchado, y se sentía a punto de explotar. Un pinchazo más e iba a... Lady Amelia, dijo entonces una voz muy poco grata a sus oídos. No sabía que nos hubiera honrado con su encantadora presencia. Audley, cómo no, tenía que estar ahí. Se echó a reír. Crowland lo miró con una expresión muy parecida a la repugnancia.
A él, no a Audley, que parecía venir de vuelta de una cabalgada, con el pelo revuelto por el viento y pícaramente guapo. Al menos, eso suponía. Era difícil saber qué veían en él las damas. Papá, ¿me permites que te presente al señor Audley? Es un huésped aquí en Belgrave. Le conocí el otro día cuando vine a ver a Grace. ¿Dónde está Grace? Preguntó Thomas, pensando en voz alta. Todos los demás estaban ahí y encontraba poco amable dejarla fuera a ella. Está al final del vestíbulo, contestó Audley, mirándolo con curiosidad. Yo iba caminando. No me cabe duda. Lo interrumpió Thomas y miró a Crowland. Muy bien, quería saber mis intenciones. Este podría no ser el mejor momento, dijo Amelia nerviosa. Thomas sintió una fuerte punzada de pesar. Ella creía que diciendo eso aplazaría algún tipo de rechazo, cuando la verdad era mucho peor. No, dijo, alargando la sílaba, como si estuviera pensando. Este podría ser nuestro único momento. ¿Para qué seguir con el secreto? ¿Qué podía ganar con ello? ¿Por qué no sacar a la luz todo el maldito asunto? Entonces llegó Grace. ¿Deseaba verme, Excelencia? Thomas arqueó las cejas sorprendido y miró a los demás. ¿Tan alto he hablado? El lacayo le oyó, dijo la dama de compañía vacilante, haciendo un gesto hacia el vestíbulo, donde era probable que todavía estuviera el lacayo escuchando. Entre, señorita Eversley, dijo, moviendo el brazo en gesto de bienvenida. Bien podría tener un sitio en esta farsa. Grace arrugó la frente preocupada, pero entró y fue a situarse cerca de la ventana, alejada de todos los demás. Exijo saber qué ocurre, dijo Lord Crowland. Por supuesto, repuso Thomas. Qué mala educación la mía. ¿Dónde están mis modales? Hemos tenido una semana muy emocionante en Belgrave. Sobrepasa con mucho mis más locas fantasías. ¿Y qué quiere decir con eso? Ah, sí. Probablemente debería saberlo. Este hombre agitó la mano flexionada en dirección a Jack. Es mi primo. Podría incluso ser el duque. Sin dejar de mirar a Crowland, se encogió de hombros, con insolencia, casi disfrutando del momento. No lo sabemos con certeza.